Share Podcast, parte de la familia de No Huddle, que te trae todo sobre el mundo del college, análisis, prospectos y mucho más. A partir de este momento, el futuro está acá. Hola, bienvenidos. Aquí estamos nuevamente. ¿Y cuánto hacía que no decía esto? En una nueva emisión de Red Shirt Podcast. Tarde, pero seguro. Tarde, pero acá estamos. Vamos a analizar las posiciones. No van a salir como hacemos habitualmente una vez por semana. Vamos a ir sacando más durante las semanas. O sea, durante las semanas por ahí salen 2 o 3 ediciones de Red Shirt para que tengas todas las posiciones. Y acá le voy a robar a uno de mis queridos compañeros para que tengas todas las posiciones de cara al draft. Así que nada, prepárate porque se vienen un montón de Red Shirt uno atrás de otro. Vamos a empezar a analizar posiciones. Vas a tener, como todos los años, el análisis de los 2 expertos de college que tiene No Huddle. Así que prepárate, bienvenido. Aquí estamos nuevamente en una nueva temporada, podemos decir, de esto que tanto queremos, que es Red Shirt Podcast. Empiezo a saludar a mis compañeros. Arranco por el CEO de No Huddle, por el señor Agustín Espósito. Agus, bienvenido por fin nuevamente a una nueva emisión de Red Shirt Podcast. ¿Cómo te va, Fer? El placer de saludarte a vos, a nuestro compañero de siempre y a toda la gente que es fanática de este programa de Red Shirt Podcast. Un placer realmente volver a hacer estos programas y bueno, empezar a, como dijiste vos, con la mira puesta en el draft, empezar a analizar lo que son las posiciones, empezar a analizar los jugadores, empezar a ver justamente y contarle a la gente aquellos prospectos destacados o aquellos prospectos que nos gusten más a nosotros, como para poder ir sabiendo un poco más de ellos de cara a lo que será el proceso de selección colegial, y con un mes que va a ser a las patadas, te diría, con un Red Shirt que, como bien vos dijiste, te voy a volver a sacar las palabras de la boca, mejor tarde que nunca. Arrancamos un poquito tarde este año, pero créannos que vamos a meter todas las posiciones antes del draft y, obviamente, con la cobertura habitual que tiene No Huddle para ese evento. Pero bueno, más adelante vamos a ir dando más data acerca de eso. Así es, ya vamos a estar charlando sobre eso, ya te vas a enterar. Se va a venir una transmisión claramente como la del año pasado. Prepárate porque se vienen muchas, pero muchas cosas, como estás acostumbrado aquí en la gran familia de No Huddle. Paso a saludar a mi otro compañero de tareas, al hombre al que le robé la frase. Recién te decía, vamos a analizar jugadores de cara al draft. El creador de cara al draft lo podés buscar en Spotify. Ahora no está subiendo, pero prepárate porque se viene. Y es el señor que más sabe de fútbol college en Latinoamérica, mi querido amigo Juan Martín Ramallo, el Puma. Puma, bienvenido a un nuevo episodio de Red Shirt Podcast. ¿Qué tal, Fer? Saludo para vos, para Agus, para todos los que nos escuchan después de tanto tiempo. Parecía que no salía Red Shirt, era por X o Y motivo, que además temas que no nos terminamos de encontrar, y esto se terminó alargando al final a que casi que en el mes del draft saquemos el primer Red Shirt, pero con ritmo y con mucho para hablar en este mes, que bueno, vamos a estar analizando varios de los jugadores, de los más interesantes. Un draft bastante particular porque, a ver, justo hoy salió el reporte de que, por ejemplo, uno de los jugadores que en enero lo hablábamos para el pick 1, o se hablaba, mejor dicho, para el pick 1, hoy en día hay equipos que dicen que ni siquiera lo tienen en el board. Estoy hablando de Jalen Carter. Entonces, fíjate cómo cambia un draft en 2 meses, básicamente. En 2 meses cambia totalmente. Ni hablemos que un equipo pasó a tener el pick número 1. Muchos cambios y bueno, estamos acá en abril con las cosas un poco más definidas y pudiendo hablar un poco más cercanamente de cada caso. Así es, lo de Jalen Carter es increíble, realmente. Pero ya lo hablaremos cuando lleguemos a su posición, seguramente. Hoy que vamos a analizar la posición más importante del campo del juego. Los quarterbacks van a estar aquí. Por una cuestión de tiempos, realmente este año va a ser un poquito más corto. Queremos acortar un poco los programas, queremos que sean un poco más cortos, que no sean tan largos. Siempre decimos lo mismo, nunca lo logramos, pero lo vamos a intentar. Vamos a hablar
van a decir 2 quarterbacks cada uno, va a decir 2 Agus de los más importantes, 2 el Puma de los más importantes, y después, como siempre, tenemos ese extra que siempre traen los chicos con un quarterback o un jugador. En este caso van a ser quarterbacks, porque hoy estamos hablando de quarterbacks, pero con un jugador que ellos propongan, un tercer jugador de lo que tiene que ver con la camada 2023. Los 4 nombres no van a tener mucha sorpresa, ya veremos los otros 2 que tiran ellos, pero los 4 nombres de los cuales vamos a estar hablando hoy son Bryce Young, CJ Stroud, Anthony Richardson y Will Lewis. Esos son los 4 nombres. Ahora vamos a arrancar con el análisis de cada uno. Como en las últimas temporadas, el puesto de mariscal llega sin bastantes, sí, casi sin ninguna sorpresa. Después veremos quién es el 1, quién es el 2, quién es el 3, quién es el 4. Pero siempre tenés esta danza, Agus, y ya te meto en lo que va a ser tu primer análisis, esta danza de 4, 5 quarterbacks que se hablan para primera ronda, ya desde hace unas cuantas temporadas, y que después tenés que terminar viendo quién es el que se va arriba de quién, que muchas veces se define durante la semana anterior o el mismo día del draft. Hoy, el número 1 parece de esta lista, justo el pick número 1 lo tiene el Puma, pero después cuando le toque hablar al Puma se lo voy a preguntar. Pero el número 1 de esta lista parecería ser Bryce Young, el hombre de Alabama, y el primer nombre del cual vamos a estar hablando. Así es, Fer. El primer nombre, a ver, esto es lo más interesante, lo más entretenido incluso que tiene todo este proceso de selección colegial, que depende a quién le preguntes, no solo como analista o como scout o como lo que sea, sino también a los equipos en particular. Cada uno tiene su board distinto. Y realmente hoy dilucidar quién es el mariscal 1, creo que si me lo preguntas a mí y por los reportes que he visto, yo creo que hoy es, teniendo en cuenta que son 32 franquicias, 16 y 16. 16 lo tienen a Bryce Young como el número 1 y 16 lo tienen a CJ Stroud como el número 1. Hay que ver, obviamente, cuál de esos es el que está más arriba en el board de Carolina, que me parece que por los reportes que hay también ha sido un poco más claro. Si me preguntas a mí quién es mi 1, creo que voy a ir con el jugador que me toca a mí en este caso analizar, que es obviamente Bryce Young, el mariscal de Alabama, tratando de romper un poco con esta mala suerte tal vez, o con estas malas carreras, entre comillas, que han tenido los mariscales de Alabama en la NFL, con, bueno, ahora Jalen Hurts siendo un poco la excepción, además de su paso por Oklahoma, pero ganador del trofeo Heisman en 2021, es uno de los mejores pasadores en la historia del programa y tan solo fue titular por 2 años. Es para mí, Bryce Young, alguien que ha demostrado a nivel de presión en el juego, a nivel de la conferencia justamente donde ha jugado, que es la SEC, que a veces esto, como siempre lo solemos nombrar en cada uno de estos procesos, te puede llegar a poner un escalón arriba en cuanto a la exigencia física en particular de este deporte que es el fútbol americano, que bueno, la SEC lo sabemos, no es una conferencia que obviamente está al nivel de la NFL, pero sí es una conferencia que está tal vez un paso arriba en cuanto a la velocidad. Creo que hay muchos de los aspectos de Bryce Young que particularmente me gustan, pero si me voy a tener que quedar con 2, es su inteligencia, es alguien realmente bueno leyendo las jugadas, escaneando el campo y identificando también coberturas y cargas en el proceso pre-snap, y además de todo eso, durante la jugada creo que es extremadamente efectivo en el sentido de la precisión de sus pases. Tiene mucha habilidad de poner tiros en lo que se llaman, ¿no?, en estos lugares de ventana cerrada, en estos espacios donde parece que es muy difícil que la pelota entre. Bueno, Young creo que en un sistema que lo obligó un poco a hacer de esos lanzamientos, creo que ha respondido de manera muy, muy buena. Creo que además también es interesante analizar de él que la pelota sale muy rápido de sus manos, tiene una técnica de lanzamiento que está bastante pulida, que
No sé si se puede mejorar mucho más de lo que hay, pero creo que eso es lo que también lo puede llegar a poner, si se quiere, como un jugador que va a estar bastante arriba en los boards de los equipos, ¿no? En una NFL que te obliga cada vez más a sacar rápido la pelota del bolsillo, Young ha demostrado que obviamente puede hacerlo. ¿Qué es otra de las cosas que podemos destacar acerca de él? Bueno, si la jugada se rompe por algún motivo, Young ha demostrado durante su carrera que tiene la capacidad de improvisar, de ganar yardas con sus piernas o de salir del pocket, que esto es algo que lo vemos cada vez más en particular en la NFL, ¿no? Pedirle a los mariscales que salgan del pocket, pero que no corran, que sí intenten seguir con la jugada de pase y poner un pase justamente para ganar más yardas de lo que habitualmente podría ganar un mariscal, además por un tema también de protección justamente del mismo. Creo que Young tiene esa habilidad, es atlético y creo que eso obviamente también le da una ventaja en el tema de los movimientos, de desplazarse hacia el costado y poder tirar sin perder precisión o sin perder fuerza de sus pases. Creo que en particular en la precisión, no sé si encuentro un mariscal mejor en esta clase. En cuanto a la fuerza de brazo, obviamente creo que Young no es de los mejores, entre comillas, pero a la vez es tanto lo positivo que te puede dar que creo que algún equipo obviamente va a tomar el riesgo de ponerlo, incluso te diría como un jugador que inicie desde su primer año en el campo de juego. Recordemos que él es un junior y que que como contaba al principio de este análisis, inicialmente tiene un salto por encima de los demás, que es haber jugado en una conferencia como la SEC. Una última cosa que quiero destacar acerca de él, y que lo nombraba un poco al principio debido al tipo de juego que ha jugado y obviamente al haber estado en la Universidad de Alabama, fue obligado a responder en momentos de presión. Bueno, Bryce Young creo que lo podríamos llamar hasta un especialista en eso, en cómo lo hizo durante su carrera colegial, en cómo puso a su equipo en una posición de ganar. Y eso es muy importante en la posición justamente más valorada que tiene este deporte. ¿Dónde está lo negativo? Algunos hablan de tal vez Young es alguien que no encaje en cualquier esquema. Yo creo que su habilidad y su rápido aprendizaje de lo que pasa dentro del campo de juego no creo que le tome un aliciente en cuanto a eso. Sí quiero saber cuánto tardaría en entrar en un esquema que es ajeno a él, porque Alabama, a pesar de haber cambiado coordinador ofensivo, más o menos jugó a lo mismo en los 2 años de Bryce Young, apoyado obviamente en un buen juego terrestre, en una línea ofensiva que él lo protegió, sin ser de las mejores obviamente del fútbol americano colegial, y apoyado también en playmakers en toda la cancha. ¿Cuál es lo otro que preocupa? Que soy una persona un poco ajena incluso a ponerlo como una preocupación, pero sí es cierto que los últimos casos de mariscales que vimos que había ciertas preocupaciones acerca de su tamaño del cuerpo, no vamos a hablar de tamaño de manos, porque ahí vas a meter a Joe Burrow en la conversación y claramente Joe Burrow demostró, uno, que Fernando Vapa estaba equivocado, y dos, que los que analizan el tamaño de las manos un poco están perdiendo el tiempo. Pero sí es cierto. Pero de Coso no vas a decir nada, ¿no? De K1 no vas a decir nada. Por eso, Kyler Murray había ciertas preocupaciones con su tamaño y creo que eso se ha trasladado, además de que ha sufrido lesiones, de que Arizona es un ambiente en el que, si bien le dio todo lo posible para poder triunfar, él no lo hizo. Y todo lo posible para poder triunfar tampoco me pareció un 100%, porque Cliff Kingsbury no terminó trasladándose de la manera que nosotros imaginamos a la NFL. Pero bueno, hay que ponerlo como una preocupación teniendo en cuenta los antecedentes directos que hay con los mariscales más chiquitos, menos compactos, por un tema también de las lesiones, obviamente, que tiene este deporte. Pero bueno, Bryce Young, a mí me parece el mariscal 1, es un mariscal totalmente completo. Creo que tiene la capacidad de crearte
dentro de la caja y fuera de la caja, y hablando particularmente de, obviamente, tema esquema y también del tema de la salida de bolsillos, que de vuelta es algo que se pide cada vez más en la NFL. Bryce Young, si me preguntases a mí, creo que Pumita va a tener otra respuesta, hay que ver cómo lo ve él, pero si me preguntases a mí, creo que es el mariscal 1 y que Carolina debería tomarlo con esa primera selección general. Bien, yo debo admitir que estoy en desacuerdo. Para mí, yo estoy subido a Stroud. Para mí el 1 es Stroud, el 2 es Bryce Young. No por nada, a ver, es muy fina, ¿eh? No es que hay una gran diferencia, me parecen dos excelentes mariscales. Quiero aclarar eso también, ¿no? A ver, Young para mí es el 1, pero no es que Stroud está 10 pasos atrás. No, es 1A y 1B acá. Sí, están en un mismo nivel. Creo que Young tiene un par de cosas que me hacen convencer a mí de que podría ser titular enseguida en la NFL, y Stroud creo que le tendrías que dar un poco más de tiempo. Sí, son 1A y 1B. No hay mucha diferencia, pero para mí mi 1A es Stroud. Pumita, ya que hablamos de CJ Stroud, nos vas a contar sobre él. Sí, no te vas a poder hacer el boludo y vas a tener que dar alguna opción para Carolina. ¿Y quién es tu 1A y quién es tu 1B? Bueno, voy a arrancar hablando de Stroud, que es lo importante. A ver, un quarterback que Agus habló de Young. Bueno, Stroud viene a ser no todo lo contrario, pero es un pocket passer, es un quarterback, no prototipo, pero casi prototipo en cuanto a altura, en cuanto a peso, en cuanto a construcción física. Tiene buena movilidad dentro del pocket, tiene buena movilidad por fuera del pocket, no al estilo Bryce Young, que por ahí puede generar algo más con sus pies, pero esto es algo que tampoco Stroud creo que lo ha explotado. Hay varias situaciones en donde Stroud tiene la oportunidad de correr y prefiere seguir esperando dentro del pocket a ver si alguno de sus receptores se termina abriendo. Como pasador, es de lo mejor que tiene la clase. Es alguien que es súper preciso en sus lanzamientos, le pone la fuerza necesaria para cada uno de ellos. A ver, si vamos a lo que fue el partido contra Georgia, podemos hablar de una de las mejores actuaciones de un quarterback en mucho tiempo. Yo me acuerdo en ese momento de hablar de Stroud como alguien que le estaba faltando esa muestra de carácter. ¿Por qué? Porque contra Michigan en 2021 y en 2022, en 2021 y en 2022, los dos partidos los pierde Ohio State. Y, a ver, el primero creo que él tuvo parte de la culpa, en el segundo un poco menos, pero al final no pudiste comandar a tu equipo hacia una victoria. Y enfrentándote a Georgia tenías que hacer eso. Creo que Stroud lo hizo y Ohio State no ganó, para mí, por cosas más de coacheo, pero Stroud puso una actuación excelente. Le convirtió yardas y anotaciones como quiso a una de las mejores defensivas, no solamente la mejor defensiva del año, sino una de las mejores defensivas en casi que toda la década en Georgia. Y aún así, es eso, hizo lo que quiso. Y eso te habla de alguien que tiene una cabeza, primero, muy pulida para leer, y segundo, que tiene las armas necesarias como para jugar en la NFL y hacerlo bien dentro de la NFL. Otro de los aspectos muy positivos que tiene Stroud, y esto quizás va un poco más allá del tape, porque lo podemos ver en cancha, pero creo que es muy importante lo que hablan los coaches de él. Como analista previo y durante el partido. Analiza muy bien las defensivas, es paciente, paciente tomando decisiones, no busca apurarse y no busca ser alguien que a su primer lectura no busca una segunda. Es una realidad que Ohio State tuvo grandes receptores, y podemos decir de los mejores receptores que creo que no va a tener en ningún equipo NFL, sea Carolina, o sea Houston o no sé, Indianapolis, donde caiga, no los va a tener. Porque no vas a tener a un Olave, a un Garrett Wilson, un Marvis Harrison. Son todos receptores que, más allá de que están a nivel colegial, en la NFL cuando llegan son el wide receiver 1 de su equipo. Y eso es algo que va a extrañar mucho Stroud. Y quiero ver, esa es una de mis mayores dudas con Stroud, cómo traslada con receptores que quizás no consiguen tanta separación. Me deja un poco tranquilo viendo algunos partidos que él pone el balón donde tiene que estar. Al final, cuando yo hablo de precisión como quarterback, hablo de precisión en todos los sentidos, en el sentido de
ponerle la fuerza necesaria y saber dónde poner el balón. No dejarlo en un lugar donde quizás lo puede interceptar el receptor, el defensivo, o donde puede ser deflectado, sino ponerlo en una zona donde o llega el receptor o nadie más. Y si no es completo es porque el receptor no pudo hacer esa gran jugada. Y esto es algo que a mí me encanta de Stroud. Su capacidad para poner balones. Ya digo, hay momentos dentro de la carrera colegial de Stroud que son pases de NFL, porque tiene esa anticipación y esa precisión para decir, la ruta va ahí, ningún defensivo va a estar ahí porque la cobertura deja ese espacio y 2 segundos antes sabe dónde tiene que lanzar. Y esto es algo que los coaches de la NFL lo van a apreciar mucho. Ahora, ¿cuáles son para mí los aspectos negativos que tiene? Voy a marcar 2 de ellos. Primero, la ofensiva de Ohio State. A ver, jugar en una de las mejores ofensivas te va a traer tus ventajas a la hora de poner buenos números, a la hora de ser uno de los mejores quarterbacks del college y ser bien visto para el draft. No, si es el quarterback 1, no va a ser porque está en la ofensiva de Ohio State, pero al final hay cosas que se han visto en Fields que son difíciles de trasladar de la ofensiva de Ohio State a una ofensiva de NFL. Y esa es una de mis dudas con él, cómo va a trasladar todo lo que aprendió en Ohio State a la NFL. A ver, yo dije antes que tiene grandes capacidades para aprender su playbook. Perdón, pero lo tengo que decir. CJ Stroud sabe dar 2 pasos hacia atrás. Justin Fields no. Y hace 2 años que está en la NFL y todavía no aprendió. Ahora te dejo continuar. Me he olvidado de eso, de tu... de uno de tus grandes argumentos en esto de los quarterbacks, que es que Fields nos va a dar 2 pasos hacia atrás. No me voy a poner a defender los Fields en este momento, así que voy a decir que sí. Volviendo a Stroud y hablando del otro aspecto negativo, su paciencia dentro del pocket. Cuando yo hablo de paciencia en cuanto a los receptores, es esta capacidad que él tiene de esperar un receptor y saber cuándo pasar al otro y saber cuándo pasar un tercero. Ahora, cuando tiene la presión y la ve de frente, hay muchas veces que se asusta. Y esto hace que pierda presencia dentro del pocket, que pierda la cabeza casi que en la jugada. Por ejemplo, una jugada que yo recuerdo mucho es contra Iowa. Una de las primeras jugadas del partido. A él le lleva una presión por el centro y no sabe qué hacer. ¿Por qué? Porque no es alguien que esté acostumbrado a correr y esto es algo que va a tener que explotar. Es alguien que tiene el atleticismo suficiente para correr. No es un Haskins, que era un pocket passer y no podía correr. Si pasaba la línea de scrimmage, era para hacer 2 yardas y barrerse y no buscar más. Stroud es alguien que, si sale del pocket, puede correr. Ya digo, no es un Bryce Young, no es un Anthony Richardson, pero es alguien que puede generar sus 10, 20 yardas. Lo ha hecho en Ohio State, pero no lo ha hecho con la suficiente cantidad de veces como tuvo oportunidades de hacerlo. Y es esto, a veces cuando tiene la presión de frente, entra un poco en alarma y hasta termina cometiendo errores, como pueden ser un fumble, como pueden ser lanzar a su primera opción sin mirar demasiado. Ha tenido ciertos errores que los va a tener que corregir en la NFL. A ver, es un prospecto súper joven, es alguien que está en su tercer año, es un redshirt sophomore, es alguien que jugó 2 años nada más, pero que ya en el primer año se le veían cosas de alguien que no parecía estar en su primer titularidad. Y esto es algo que habla muy bien de su mentalidad como quarterback. No quiero hablar de mentalidad como jugador o como líder. No, mentalidad como quarterback es alguien que le pones un playbook y él lo estudia. Nada, es alguien que realmente tiene todas las cosas que un coach se puede enamorar. Y creo que por eso es que parece que Carolina está enamorado de él. Y cree que CJ Stroud es su próximo quarterback franquicia. Lo que digo, tiene con qué. Las cosas que tiene que corregir creo que son muy fáciles de corregir en el sentido de con un coacheo NFL los va a poder ir mejorando. Pero la cabeza que tiene y la capacidad que tiene de agarrar un playbook
y absorberlo todo y aprenderse todo en muy poco tiempo es realmente admirable. Creo que tiene, si no me equivoco, tiene 21 años y realmente hay cosas de su juego, de lo que puedes ver en tape de él, que no parecen de un jugador de 20 o de 21 años, que parecen de más. Y eso es algo que, lo que digo, los equipos NFL lo van a apreciar mucho. Y por eso no creo que pase. A ver, me voy a estirar un poco más, no creo que pase el pick 2, pero yo no creo que va a pasar el pick 1. Creo que Carolina está realmente enamorado de CJ Stroud y que lo va a elegir como su próximo quarterback. Ahora, hablando de mí, mi 1A es, y así termino de contestar todas las preguntas, mi 1A es Bryce Young. Por un tema de preferencia en cuanto a, me gusta, hay cosas de Bryce Young que me encantan a mí y que me hacen verlo a él como un quarterback playmaker al 100%. CJ Stroud creo que es alguien que puede ser un pocket passer perfecto y que puede ser alguien que hasta se pula en sus movimientos, pero que no tiene la capacidad no ha mostrado por lo menos la capacidad de playmaker que tiene Bryce Young, y ahí me gusta un poco más. A ver, yo tengo un red flag muy grande en Bryce Young, y es su altura. Y entiendo esto de cómo vas a pensar o cómo vas a bajar de un pedestal a un jugador por su altura. Es una realidad. Bryce Young es demasiado pequeño. O sea, es más pequeño que Kyler Murray. Y eso es mucho decir. No porque no se pueda adaptar a la NFL, sino porque hay golpes, hay situaciones en las cuales la altura te da un extra siendo un quarterback. Y creo que Bryce Young puede llegar a sufrir este tipo de cosas en la NFL. No para ser un boss, no para ser alguien que no pueda jugar en la NFL, pero que sí no le permitan ser un Patrick Mahomes. Tiene todo para hacerlo. Pero la altura me parece que es algo fundamental y por lo cual creo que es factor también de por qué Kyler Murray no ha podido ser un Patrick Mahomes, por ejemplo. Más allá de muchas otras cosas, creo que el tema de altura tiene que ver también con eso y por ahí son cosas que suenan anticuadas y que suenan a fútbol americano de la antigua, pero más allá de cómo se piense que uno, que la otra persona puede estar diciendo eso, creo que el tema de la altura para un quarterback sigue siendo importante. No tiene que medir 6'7", no tiene que medir 6'6", pero sí que por lo menos tiene que tener una altura mínima para ser alguien que pueda entrar a cualquier esquema NFL. Y eso es algo que Bryce Young le va a costar. O sea, que hablemos de Bryce Young midiendo lo que mide para hacer un pick 1, habla de todo su talento que tiene. Y por eso que va a ser un pick top 2, no tengo dudas. Pero que es algo que, si vos tenés el pick número 1, por ahí vas a preferirte con la opción un poquito más, no sé si segura, pero algo más cercana a lo que es un quarterback NFL que lo es CJ Stroud antes que Bryce Young. Pero lo que digo, en gustos personales, y esto es totalmente personal y por lo que me ha gustado ver de él y por todo lo que he hablado durante estos 3 años que jugó, Bryce Young es el 1A, CJ Stroud es el 1B. Muy bien, seguimos adelante con este programa. Vamos a hablar ahora, del señor Agustín Espósito. Ya hablamos del 1A, del 1B, ahora vendrían el 2 y el 3 seguramente. Y yo voy a decir algo que me asombró de este hombre, del cual va a hablar ahora Agus, el hombre de los Wildcats, señor él, y que creo, Agus, y creo que tenés que arrancar con esto, si no entendiste nada sobre lo que es todo lo que tiene que ver con el draft de la NFL, creo que arranca con algo a favor. Ya encontró al dietólogo ideal, fue al mismo dietólogo de... se me fue el nombre ahora. De DK Metcalf. Fue al mismo dietólogo de DK Metcalf y terminó igual que DK Metcalf. Estamos hablando de Will Lewis. ¿Cómo creció ese muchacho en un par de días? Es tremendo, es tremendo. Hay una foto, si no la vieron, vayan a verla, búsquenla en internet. La comparación, creo que es de diciembre, me parece.
Me parece que es de diciembre ahora. Es diciembre contra Pro Day de hace unos días. Es increíble con lo que creció Will Lewis en 2 meses y medio, 3 meses. No quiero imaginar lo que está tomando. Will Levis, a ver, mariscal de Kentucky, originalmente reclutado, perdón, por Penn State, tuvo un año redshirt ahí, como no ganó el puesto de titular, que eventualmente ganó alguien que también está en esta clase de draft, que es John Clifford. Básicamente se termina transfiriendo a la Universidad de Kentucky. Quiero hacer una pequeña aclaración antes de arrancar con este Scouting Report. Una es positiva, otra es negativa. La positiva es, para Will Levis, obviamente, que como así tenemos uno A y uno B, para mí Will Levis y Anthony Richardson son 2A y 2B. Son dos prospectos que me maravillan y me atontan por igual cantidad de sentidos, y creo que lo mismo que tienen como fortalezas, a la vez puede llegar a ser su mayor enemigo en la NFL. Y segundo, y voy a tratar de ser lo más bueno posible con el muchacho Will Levis, pero no es un mariscal de mi agrado, el hombre de Kentucky. Pero bueno, vamos a arrancar por lo positivo. Si no tiene el mejor brazo de la clase, pega en el palo, realmente. Porque en cuanto a potencia de brazo, en cuanto a la capacidad... Si no lo tenía en diciembre, lo tiene que tener ahora. En potencia, por lo menos. La fuerza de brazo claramente está ahí. A ver, el video este que andaba circulando de él tirando una pelota 70 yardas en el aire, nada, es algo que no te digo que lo vemos hacer en tape en college, pero sí 40, 50 yardas puede tirar tranquilamente. Y ya vamos a explicar por qué que no tira 60, 70, como sí hemos visto no 60, 70, pero sí hemos visto a mariscales en tapes tirar pases precisos en mucha profundidad, porque un pase profundo puede ser de 30 yardas, pero estamos hablando de realmente más de la mitad de la cancha. Bueno, empecemos por lo positivo. Un brazo calibre NFL, un brazo capaz de hacer todos los tiros realmente que se le pide a un mariscal en la National Football League. Es un mariscal prototipo. No vas a encontrar, incluso te diría... Pumita hablaba de que Stroud es un mariscal más clásico, pocket passer. No sé si hay un mariscal más clásico, pocket passer. Tal vez un nombre que mencionemos mucho más adelante podría llegar a parecérsele en cuanto a todo lo que es la construcción de su cuerpo, pero realmente Will Levis está armado para ser mariscal. 6'4", 229 libras, un brazo que es largo, una mano que es amplia, puede agarrar muy bien la pelota. Todo lo que es estas cositas físicas que miran los scouts, Will Levis las pasa a la perfección. ¿Qué es otra de las cosas que tiene como positivo? Ha jugado en una ofensiva NFL, entre comillas. Kentucky tiene un sistema ofensivo que creo que le va a ayudar, si se quiere, en lo que es su traslado a la NFL en cuanto a lo que es el tipo de esquema y demás. Levis además tiene una capacidad física muy importante, digamos, no solo se queda en el brazo, sino también ha sabido extender jugadas con las piernas, y algo que me parece muy interesante de su juego y que a veces puede llegar a ser pasado por alto, porque después de todo es alguien con la habilidad de ser un pocket passer, sabe extender muy bien con las piernas pero hacia adelante, sabe ganar yardas por tierra, es muy atlético y creo que cada vez que pudo lo demostró con Kentucky. Ahora, ¿cuál es el problema con esto? Más allá de que lo bueno es que obliga a las defensivas a estar completamente atentos, incluso ponerle una espía a un tipo de jugador como este. ¿Cuál es el problema con esto? Will Levis a veces se apoya de más en ese juego terrestre, elige correr por primero antes que pasar, y cuando elige pasar, a mí me da la sensación, mirando sus videos, de que confía demasiado en su brazo. Y cuando un mariscal confía demasiado en su brazo, ¿qué es lo que llegan? Las turnovers. Will Levis ha tirado en toda su carrera colegial 25 intercepciones y ha perdido 17 pelotas a modo de fumble. Esto se tiene que corregir. Se quiere llegar a la NFL, si quiere ser titular en la NFL.
un jugador no puede perder esa cantidad de pelotas a lo largo de 2 años y medio más o menos que lleva Will Levis como mariscal entre titular y alternando también en Kentucky. Llegó en 2021 y tardó un poco más en ganarse el puesto, pero terminó básicamente sobrepasando ahí en el depth chart de Kentucky y bueno, siendo obviamente el mariscal titular. ¿Qué es otra de las cosas que me preocupa? Hablábamos de las turnovers, por ende también, me preocupa obviamente la toma de decisiones que tiene. A veces, por simplemente confiar demasiado en su brazo, termina tirando tiros peligrosos y generando justamente estos intercambios de pelota. No es el mejor tampoco decidiendo, como decíamos antes, cuándo correr y cuándo pasar. Y capaz lo más preocupante de él es esto, el poco procesamiento, si se quiere, que hay por parte de él de lo que está pasando en el campo de juego, tanto antes de la jugada como después de la jugada, como durante la jugada en realidad. Realmente no he leído reportes acerca de que es alguien tal vez no es egoísta la palabra que estoy buscando, sino como que es alguien muy creído o lo que sea. No he leído reportes de ese tipo. Es más, creo que son más positivos que negativos los reportes, hablando de un jugador de equipo y demás, pero a su vez me sorprende que un tipo que quiere hacer justamente lo mejor para el equipo termine siendo su propio enemigo, más o menos. Will Levis, de vuelta, es un prospecto que físicamente está preparado, que tiene un brazo realmente envidiable, que si nos ponemos un poco más, más con la lupa, sus mecánicas de la cadera para arriba son consistentes en cuanto a la manera en que tira la pelota, en cuanto a la manera en que le da la espiral. Es realmente muy lindo ver tirar a Will Levis. El problema es cuando te pones a ver sus piernas, hay mucho movimiento ahí. Eso va a hacer que los tiros por fuera de plataforma sean en general pelotas peligrosas y pelotas interceptables para la defensiva o pases complicados de atrapar de mínima para sus receptores. Me da la sensación también de que en Kentucky, no en su primer año, pero sí en su segundo año, me da la sensación de que le faltaron armas. Es cierto que era el amo y señor de esa ofensiva, y que bueno, esto obviamente en la NFL cambiará al tener a los mejores jugadores del deporte básicamente a tu disposición, entre comillas, dependiendo obviamente de dónde es que eventualmente termine Will Levis, pero más allá de eso, un grupo de receptores del peor equipo de la NFL igual es más que el de casi cualquier equipo del college football, y particularmente en Kentucky, que de vuelta, más allá de algunos talentos físicos importantes, no me parecía, o no me parece a mí que hay algo que descolle. De vuelta, el talento de brazo, el prototipo de él como mariscal es muy bueno. Esto le da un techo altísimo y creo que esto es algo en lo que vamos a coincidir con los dos mariscales, o por lo menos lo que yo considero 2A y 2B, que son él y Anthony Richardson. Yo creo que su techo es muy alto. Ahora, creo que me preocupa y demasiado. Es cierto, hemos visto mariscales llegar con este mismo tipo de problemas y corregirlos a la hora de llegar a la NFL, pero el poco procesamiento, lo peligroso que puede llegar a ser Will Levis con el balón en las manos, para bien y para mal, obviamente, con esto de que es alguien que ha estado muy asociado a los turnovers durante toda su carrera colegial, y la toma de decisiones dentro de lo que es el manejo de la ofensiva. Son sin dudas puntos que a mí me preocupan en particular. Es por eso que creo que tanto él como Richardson están 2 pasos atrás de lo que hoy están Young o Stroud, o hasta 3 te diría, y la diferencia termina siendo muy mayor. Hace ya un tiempo que vengo hablando, por lo menos en grupos y demás, de que creo fervientemente que el equipo que elija a Will Levis no tiene que ponerlo en campo en el primer año si quiere desarrollar un jugador que tranquilamente podría ponerlos en una posición contendiente desde la posición de mariscal, porque tiene ese techo Levis. Ahora, está a varios pasos de llegar hasta ahí. Muy bien, ahí pasaba entonces el análisis de Agustín Espósito de Will Levis.
Nos metemos con el último de los 4 nombres, Pumita. La sorpresa del año, me parece, ¿no? Anthony Richardson, el hombre de Florida, el hombre de los Gators, es la sorpresa del año. Se encarcama en este cuarto escalón, en este segundo escalón A-B, según como los veas vos. Pero, ¿qué es lo que le puede dar Anthony Richardson a un equipo de la NFL que se lo lleve en el próximo draft? Bueno, Anthony Richardson, a ver, sorpresa de la temporada. Para alguien que quizás no está dentro del college o muy interiorizado con el mismo, puede ser, y me parece que es algo que se encontró dentro de este proceso del draft, pero creo que es para los que siguen college, creo que Anthony Richardson no terminó de explotar durante la temporada 2022. ¿Por qué digo que no terminó de explotar? Porque esperamos, yo por lo menos, esperaba muchas cosas de él. Esperaba que realmente se posicionara como el quarterback 1. ¿Por qué? Porque tiene todo para hacerlo. Tiene las medidas prototípicas, tiene el tipo de atleticismo que tiene un quarterback 1. Se mueve como un running back y mide 6'4" y pesa 232 libras. Realmente son medidas que lo hacen ser, y yo lo he dicho antes y lo voy a mantener, lo hacen ser el potencial Cam Newton de esta nueva década, llamémosle, un nuevo Cam Newton dentro de la NFL. ¿Le falta para ser Cam Newton? Sin dudas. Hay muchas cosas que le faltan dentro de su juego y es ahí donde vamos a entrar en los aspectos más negativos. Pero vamos a lo positivo. Primero, su capacidad para generar con el balón en manos. Es alguien que en campo abierto o te lleva puesto o te esquiva, porque tiene la agilidad para esquivarte, pero también tiene la potencia física como para bajar un poco los hombros y llevarte puesto. A cualquier cornerback o free safety, digámosle, porque hoy en día el strong safety parece un poquito más fuerte, pero cualquier jugador de secundaria un poquito bajo, un poquito flaco, se lo puede llevar puesto con las medidas. Alguien con las medidas que dije, totalmente se lo puede llevar puesto. Y esto es algo que los equipos NFL lo ven con muy buenos ojos. ¿Por qué? Porque es alguien que les abre el playbook. Cuando vos tenés un quarterback que puede pasar y puede correr, te abre mucho el playbook para lo que vos busques hacer. Y creo que es alguien que encaja perfecto con esto de NFL moderna o de tipo de juego por pase moderno, que es con un quarterback con mucha movilidad, con buena capacidad para hacer pases fuera del pocket, de correr con el balón cuando lo es necesario, muchas cosas que, lo que digo, en la NFL actual se aprecian mucho. Otro de sus aspectos positivos y es el brazo. Tiene el mejor brazo de la clase. Vos antes hablaba de Levis. Yo también hablé de Stroud y su precisión, pero Stroud tiene un muy buen brazo. Bryce Young lo mismo. Creo que son escalas diferentes, pero son brazos elite. Ahora, lo de Anthony Richardson va a otro nivel. Es un super o un elite, digámosle. Es alguien que tiene una capacidad para lanzar pases desde cualquier tipo de plataforma, desde cualquier tipo de mecánica. Y cuando iba a lanzar pases, es lanzar un pase de 60, 50 yardas. Tiene realmente un cañón en el brazo y tiene esto, la capacidad de buscar en largo y encontrar a sus receptores. Creo que es su mejor capacidad esta de buscar en largo. Es bastante preciso, encuentra los receptores que quiere buscar y es alguien que en cuanto al drill threat, a esto de ser doble en peligro, ya sea por pase o por tierra, puede ser alguien que te haga un touchdown de 70 yardas corriendo o un touchdown de 70 yardas por pase, porque tiene un receptor rápido y lo busca y lo completa. Y esto es algo que lo que digo, lo hacen ser un quarterback que realmente uno se puede enamorar de él viendo el tape, porque tiene momentos donde parece alguien que es muy difícil de detener, porque si no es por un pase, se escapa de la presión, porque tiene la agilidad para hacerlo, y corre 20 yardas. Y vos decís, ¿cómo parás a este tipo de jugador? Y en las
cosas negativas que tienes donde uno empieza a preguntarse si tiene todo para ser un quarterback elite dentro de la NFL, y es que hay muchas inconsistencias dentro de su toma de decisiones. Tiene que corregir mucho este tipo de cosas. Hay veces que corre por demás, hay veces que lo primero que piensa es en correr, y tiene varios problemas con el tema de las lecturas. Mejor, yo no quiero decir lecturas porque no creo que le da mal el campo, pero hay veces que se apura en la decisión que va a tomar. Se mueve bien dentro del pocket. Saben que yo le veo buena presencia dentro del pocket, pero hay veces que prefiere lanzar o lanzar esa lectura que está haciendo antes que seguir pasando tiempo dentro del pocket. Creo que esto también puede tener que ver la línea ofensiva de Florida, que no fue de las mejores en los últimos años de los Gators, pero creo que pudo haber hecho un mucho mejor trabajo. Y otro de los aspectos negativos que yo le veo dentro de su tipo de juego es que hay falta de precisión en pases cortos y medios. Y eso es algo que en la NFL lo necesitas, sobre todo cuando hablamos de pases cortos o medios en la zona media del campo, en la zona central, digamos, dentro de los números. Y es ahí donde ha fallado muchas veces. No tanto en cuanto a la zona media o zona larga. Creo que es ahí donde se luce porque tira un pase con mucha velocidad y lo pone donde tiene que ponerlo. Ahora, cuando son pases más cerca a rutas flat o a rutas cruzadas, pierde un poco de precisión. Y no solamente pierde precisión, sino que también se lo ve falto de confianza, como lanzándole a esa ruta, pero no estando seguro de ir ahí. Ir ahí porque la primera ruta no me sirvió, voy a esa. No lo pienso mucho. Y eso es algo que en la NFL te puede costar. Te puede costar no solamente la intercepción, sino que un touchdown. En contra, obviamente. Es alguien que tiene que aprender mucho. Tuvo un año como titular en Florida y no fue suficiente, creo. Pero tiene una capacidad de ser un playmaker y de generar jugadas que es realmente, para mí es inverosímil que pase de un pick 10, de un pick, hasta te diría un pick 5, porque este tipo de jugadores, este molde de jugador, no te va a venir, no viene todos los años. Que tenga brazo y precisión en largo, que tenga esta capacidad atlética, que tenga la capacidad de ser un playmaker, es alguien que sabe escaparse de los problemas en las situaciones de partido. Y eso es algo que para mí es trascendental dentro de un quarterback y sobre todo dentro de un quarterback 1 en la NFL, de un quarterback elite en la NFL. Tiene que corregir muchas cosas, tiene que aprender muchas cosas, pero son creo que todas cosas que o las puede aprender detrás de un quarterback 1 dentro de un equipo, o de un quarterback titular, mejor dicho, digámosle, o que puede aprender jugando. Y esto es algo que lo va a tener que decir el equipo que lo termine eligiendo. Muy bien, ahí estaban entonces los 4 nombres de los cuales íbamos a hablar. Bryce Young, CJ Stroud, Anthony Richardson y Will Lewis. Así cortito, al pie. No con tanto análisis, pero sí una pequeña, si querés, reseña. Tu nombre extra. Mi nombre extra creo que forma parte tal vez de los mejores 5 mariscales de esta clase, si me apurás. Y es alguien que me gusta mucho desde lo físico. Estamos hablando del mariscal de Stanford, Tanner McKee. Tengo un datito corto de estos que te gusta, de los que te gusta a vos, Fer. Él es mormón y estuvo 2 años de misión en Brasil. Así que ha estado aquí en Sudamérica antes de jugar para Stanford. Arrancó como titular en 2021. Y a mí me da la sensación de que McKee te da ciertas cosas que pueden llegar a ser interesantes. Obviamente su tamaño y la manera en que está construido su cuerpo. 6'6", 231 libras. Creo que no podés pedir un prototipo más prototipo. Hablaba acerca de Will Levis. Bueno, este era el mariscal que tenía en mente que podía llegar a ser prototípicamente más perfecto, entre comillas, entre lo que buscan los scouts. Me interesa mucho que tanto en zona corta como media ha mostrado ser un mariscal bastante capaz de poder desarrollar lo que es la ofensiva y me da la sensación de que
de que McKee con algo de desarrollo se puede llegar a convertir en un muy buen mariscal titular, que es lo que preocupa, obviamente. Su atleticismo es limitado, creo que no puede crear por fuera de la estructura que le arma la ofensiva. Ha sido inconsistente a veces en la manera en que toma las decisiones. Y bueno, esto es lo que lo está tirando hacia atrás, si se quiere, en la consideración dentro de lo que son los boards, los rankings, o como quieran llamarles, pero me parece interesante lo que puede llegar a aportar McKee como un mariscal suplente, eventualmente convirtiéndose en alguien que puede llegar a tomar la titularidad en algún equipo, pero bueno, va a tener que dar un paso adelante en cuanto a lo que él hace para desarrollar ofensivas, porque el talento sin duda lo tiene, y la fortaleza física también para hacerlo está ahí, pero bueno, es un producto sin terminar, se podría decir. En algún momento sonó para una primera ronda. Yo no creo que McKee sea una primera ronda, pero sí es alguien con el que tomaría tal vez una chance en un segundo día para poder tener detrás de un mariscal que tal vez no esté en su máxima seguridad de quedarse con el puesto. No hay muchos de esos casos en la NFL, no se me está ocurriendo uno incluso, porque los que necesitan mariscales lo van a ir a buscar en la primera ronda sin ningún tipo de duda, pero me causa intriga porque dependiendo de dónde pueda llegar a terminar, McKee podría llegar a convertirse en un muy interesante mariscal en esta liga. Puma, tu nombre extra. Bueno, yo voy a hablar de uno de los jugadores que hasta casi que te diría noviembre, o hasta diciembre, lo podíamos ver salir en primera ronda. Hoy en día creo que ya está, o por lo menos creo que va a caer demasiado, sobre todo por la lesión que tuve. Estoy hablando, creo que ya con lo que dije fue demasiado obvio, de Hendon Hooker, quarterback de la Universidad de Tennessee, un quarterback que, a ver, es de los más veteranos de toda la clase porque está en su año super senior, este año extra que le dieron a los jugadores por el año de COVID, más un redshirt que hizo en su primer año, más los 4 años de elegibilidad, 6 años en college football, que bueno, nos dejaron ver un jugador que ha evolucionado mucho en su juego, porque se ha convertido en un buen pasador, se ha convertido en alguien que aprende muy bien el esquema donde está, o sea, donde se le ubica, se adapta muy bien al mismo, tiene un brazo muy potente, creo que de lo mejor de la clase, un poquito por debajo de Anthony Richardson, pero tiene un brazo realmente potente y que ha demostrado ser muy preciso la última temporada. Uno de los grandes peros que yo siempre le puse a Hendon Hooker era la falta de precisión en los pases largos. Creo que lo ha corregido muy bien la última temporada. Además de eso, se ha vuelto un quarterback, o se ha mostrado en la última temporada como un quarterback que sabe estar dentro del pocket, sabe ser paciente, no busca siempre correr. Y ahora, corriendo, es alguien que como Anthony Richardson te lleva puesto. Tiene las medidas, no es tan prototípico como Anthony Richardson, pero es alguien que se asemeja y mucho. Voy a leer sus medidas, son 6'4", 222, es alguien que está ahí nomás de ser un Anthony Richardson. Richardson es un poco más... tiene un poco más de músculo y tiene un poco más de espalda, sobre todo, que Hendon Hooker, por eso parece un poco más de lo que es. Hendon Hooker parece un poco menos de los 6'4" que tiene, y eso tiene que ver con las 222 libras que pesa. Pero a ver, ¿cuál es el gran problema y por lo cual va a perder puestos? Ya ha perdido y va a seguir perdiendo, creo, puestos en los big boards de los equipos. La lesión que tuvo. Tuvo un ACL que lo sacó no lo dejó terminar la temporada, primero, y segundo, lo va a tener recién retornando para septiembre, quizás, agosto, si somos muy optimistas. Fue un ACL que fue en diciembre recién. Hoy en día un ACL se pasa un poco más rápido, pero igual son mínimo 6-7 meses. Y creo que hasta agosto no va a poder estar entrenando, y eso es algo que los equipos NFL lo saben. Lo sabe más que nadie, pero que además lo tienen muy en cuenta a la hora de elegir un quarterback, quizás en un segundo día o en estos quarterbacks de segundo rango. Y es ahí donde Hendon Hooker pierde mucho frente a otros,
¿Por qué? Porque su mayor habilidad es correr. ¿Y cómo vuelve de una ACL? Es una de las grandes dudas que pueden tener los equipos en la NFL y por lo cual lo pueden dejar caer. Creo que si su lesión no es tan grave, en el sentido de que no es tan grave en cuanto que no le reduce tanto la movilidad, que no pierde explosividad, que no pierde agilidad, creo que los equipos se pueden animar a él hasta te diría que en segunda ronda. Ahora, si la lesión es más grave, puede caer, y puede caer mucho dentro del draft. Y eso sería una verdadera lástima porque Hendon Hooker ha tenido una de las mejores actuaciones en partidos individuales durante la temporada 2022. Llevó a Tennessee Volunteers a ser uno de los mejores equipos del college football y que además mostró un nivel superlativo a lo que venía mostrando en las últimas temporadas. Era uno de los quarterbacks que yo tenía para ver en la temporada. Recuerdo de haberlo visto en julio del 2022 y decir, acá hay buen material, ahora hay que explotarlo. Y lo explotó. Sus números son espectaculares en pase, en lo que hizo por tierra, pero bueno, una lesión es lo que lo termina limitando a no terminar la temporada, impidiendo, mejor, no limitando, lo impide terminar la temporada y lo impide además de ser un pick de primera ronda, porque yo creo que es un quarterback que tiene todo para ser un jugador de primera ronda. No te digo competir con los Bryce Young, competir con CJ Stroud, creo que está un poquito fuera de ese rango, pero es un quarterback que es sano, un equipo a partir del 20 se la puede jugar con él. No tengo ningún tipo de dudas. Es un quarterback, creo que a mí me encanta, pero al final esta lesión le puede impedir mucho porque le puede reducir todas las grandes habilidades que tiene como quarterback, pueden verse reducidas por una lesión tan grave como es un ACL, que esperemos que no sea grave y que pueda retornar al fútbol americano de la mejor forma, en el sentido de con toda la agilidad y explosividad que mostró en college. Muy bien, ahí pasaron entonces los 6 nombres del día de la fecha. Y para terminar, yo quiero tener en el recuerdo de todos a Stetson Bennett, el hombre de Georgia, que está muy por allá atrás, muy por allá atrás, pero que es el bicampeón del fútbol college. No vaya a ser cosa de que sea una sorpresa. Para mí, podría ser tranquilamente un Mac Jones. Tranquilamente un Mac Jones. Sé que soy el único que voy a pensar esto, pero tranquilamente podría ser un Mac Jones sin ningún tipo de lugar a duda. Así que es por esto que quiero dejar el nombre sobre la mesa de mi parte. Señoras y señores, hemos llegado al final de este programa. No fue tan corto. Igual es más corto que los anteriores. Ya seguramente era para hablar de quarterbacks. Claro, exactamente. Era porque eran los quarterbacks. Calculo que cuando hablemos de las otras posiciones podremos acortarlo un poquito más. Estamos como al béisbol, nos estamos grabando esto un jueves 31, un jueves 30, día que comienza la temporada de béisbol. El béisbol está queriendo acortar los partidos con el pitch clock. Nosotros le estamos metiendo pitch clock a los análisis para cortar y que no se hagan tan largos los programas. Empiezo a saludar a mis compañeros de tarea. Realmente es un gusto volver a una nueva temporada de Redshirt. Siempre arrancamos con estos análisis de los prospectos en sus diferentes posiciones y siempre es un gusto escuchar tanto a Agus como al señor Juan Martín Ramallo. Ya que lo nombré, Pumita querido, como siempre, un placer que nos traigas y nos ilumines con tu conocimiento. El tipo que más sabe de fútbol college en la Argentina y en Latinoamérica ha pasado por los micrófonos de Redshirt Podcast. Siempre un gusto estar acá y más con ustedes para poder hablar un poco de lo que son los jugadores que vamos a ver en los equipos NFL la próxima temporada, que vamos a estar hablando en este abril del draft y en la noche del draft, porque muchas sorpresas vamos a tener. Sin lugar a dudas, creo que este es un draft que bueno, nos va a dejar muchas sorpresas porque hay un montón de incógnitas. Creo que yo recuerdo el draft pasado, había demasiadas certezas en varios lugares. Obviamente, quizás el pick 1 fue un poquito sorpresa, me acuerdo, pero después había equipos que
ya se sabía por qué iban a ir, ya estaba bastante definido. Hoy en día, creo que del top 10 poco tengo definido de quién va a ir con quién. Porque aparte, si uno mueve una pieza, es un dominó. Tira por lo menos 5 piezas y mueve como, es decir, cambia el movimiento de cierto equipo. Así que nada, es un draft que va a estar muy interesante lo que van a ser los primeros picks, por lo menos por ahora. Porque, lo que digo, no hay ninguna definición, por ejemplo, con el pick 1, ni con el pick 2. El pick 3 por ahí parece ahí, pero y así siguen muchos otros. Así que nada, estar muy atentos a lo que es No Huddle, ya sea en redes como en su página. Y bueno, nos reencontramos muy, muy pronto. Y siempre tenés la posibilidad de que Bill Belichick vaya a buscar un tackle que estaba pronosticado en salir en quinta, sexta ronda. Eso siempre cabe la posibilidad, nunca nos olvidemos de eso. Señor Agustín Espósito, amigo querido, como siempre, es un gusto compartir estos Redshirt y cualquier producto en el cual estemos juntos en esta hermosa familia que es la gran familia de No Huddle. Y déjenme felicitarlo al aire por Mates y Fútbol, otro de los podcasts que podés escuchar en todas nuestras plataformas, iVoox, Spotify. También lo podés escuchar en YouTube. No sé si voy a subir. Por ahí sigo la medida de Mates y Fútbol y subo también este Redshirt a YouTube para que quede también ahí colgadito. Así que ya veremos qué es lo que hacemos. Pero como siempre digo, es un gusto charlar con usted sobre fútbol americano. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, el encargado audiovisual sos vos, así que hace lo que vos mejor sientas para el medio, querido amigo. Un placer volver realmente a estos episodios de Redshirt Podcast. Ya extrañaba un poquito hablar un poco de jugadores de college football, en este caso los que van a ir al draft de la NFL. Un draft que ya lo tenemos a menos de un mes para que dé inicio oficial Roger Goodell a las actividades durante todo ese fin de semana. O sea, se viene un mes movidito para todo No Huddle y se vienen muchas sorpresas también, así que estén atentos a todo lo que está pasando en No Huddle, en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube, con cada podcast que sacamos, porque realmente les vamos a traer muchísimo contenido y, como dije, muchas sorpresas también. Un abrazo para todos y un placer haber estado aquí. Así es, se vienen muchas, pero muchas cosas en No Huddle. Abril va a ser un mes más que interesante. Ustedes son muy jóvenes, no sé si se van a acordar, pero el canal de las tres pelotas, el canal Telefe, en algún momento decía, así será abril en Telefe. Esto es, así será abril en No Huddle. Y se vienen un montón de cosas. Se ven muchísimas, pero muchísimas cosas que estamos preparando para todos ustedes en el que es claramente el mes del draft. Señoras y señores, hasta aquí hemos llegado con este primer análisis posicional. Los quarterbacks, recuerden, esto va a ir saliendo, esto no es ya lunes tras lunes como hacíamos, esto va a ir saliendo día casi tras día, ya vamos a ir grabando y sacando para en este mes, durante todo este mes, llevarles a ustedes todas las posiciones de cara al draft. Le vuelvo a robar al Puma, que se realizará el jueves 27, si no mal no tengo la fecha en la cabeza, espero que no veo que nadie me corrija, así que debe ser jueves 27 de abril. Estuvo el señor Agustín Espósito, estuvo el señor Juan Martín Ramallo, mi nombre es Fernando Apa y nos encontraremos cuando el fútbol americano así lo depare. Gracias a todos por estar. Chau, chau.